Una doctora explica los diversos procedimientos del aborto. La mayoría de las veces, el aborto se plantea desde el punto de vista político. Nosotros, sin embargo, lo vamos a explicar como procedimiento médico. No pretendemos hacer demagogia ni lanzar consignas políticas, sino solo una presentación objetiva. Comencemos por analizar la terminología. La frase producto de la concepción se refiere al feto, la placenta, el saco amniótico y el cordón umbilical. La placenta le proporciona alimento y oxígeno al feto y también elimina los desechos. El feto está envuelto por el saco amniótico, que está lleno de líquido. Cuando la mujer que está a punto de dar a luz dice que se le rompió la fuente, se refiere en realidad al saco amniótico. El cordón umbilical consiste de una serie de tubos que llegan al feto a través de la placenta. Los llamados productos de la concepción se desarrollan en un órgano denominado útero o matriz. El útero es una pequeña bolsa similar a un músculo, más o menos del tamaño del puño de la mujer, que se expande a medida que avanza el embarazo. La superficie interior del útero se denomina pared uterina, que forma una cavidad donde se desarrollan la placenta, el saco amniótico y el feto. La abertura en la parte superior de la vagina y la base del útero se denomina el cuello y está rodeado de un músculo que se dilata para facilitar la salida del feto. La abertura en la parte superior de la vagina y la base del útero se denomina el cuello y está rodeado de un músculo que se dilata para facilitar la salida del feto. El embarazo se divide en 3 periodos llamados trimestres. La doctora Noreen Johnson, ginecóloga y obstetra, que ha hecho abortos en el primer y segundo trimestres, explicará los distintos procedimientos del aborto. Dada su experiencia de más de 12 años, posee la competencia necesaria para explicarnos los diversos procedimientos, instrumentos y métodos que se utilizan, y también los riesgos que corre la mujer. As an OBGYN who has performed many abortions, she's very well qualified to explain to us these medical procedures. Les felicito por acompañarme a realizar este análisis educativo del aborto. No se asusten, no vamos a mostrar nada demasiado gráfico. Nuestro propósito es presentar los datos médicos que he recogido durante años de experiencia en mi consulta privada y darles una noción concreta de lo que sucede en cada uno de los procedimientos que se emplean para hacer abortos. El aborto consiste en extraer del útero un embrión o un feto quirúrgicamente. El método que se utilice dependerá del tamaño y del desarrollo que haya alcanzado el feto hasta ese momento. Comencemos por el primer trimestre. Hace 2 meses que la mujer ha dejado de menstruar. El feto es blando y flexible, lo que permite que los huesos puedan doblarse con mayor facilidad y el tejido muscular se rompa con poco esfuerzo. Quienes carezcan de experiencia no verán nada que les sea familiar, salvo el corazón, como el que se ve en este sonograma. Ahora que ya hemos visto la apariencia que tiene el tejido fetal, veamos cómo se extrae. El procedimiento más utilizado en el primer trimestre es el de la succión al vacío, en el que se utilizan dilatadores para ensanchar progresivamente el cuello del útero hasta que quede bien abierto como una boca musculosa que se abre hacia el útero. Una vez dilatado el cuello, se une una sonda de succión a un tubo de recolección que se insertará en el útero. La succión hace que la cureta se mueva dentro de la pared del útero y así se sacan el tejido fetal y la placenta del útero. Mientras se efectúa la succión, tanto el médico como su ayudante observan, sin apartar la vista, del contenido de la cánula y del tubo de recolección para cerciorarse de que el tejido fetal
se haya extraído todo. Dura aproximadamente 10 minutos. Como en cualquier otra intervención quirúrgica, existen riesgos y complicaciones. La complicación más común de este método es la perforación del útero, que puede ocurrir cuando la cánula provista de bordes cortantes penetra la pared uterina. Puesto que el intestino se lesiona si se adhiere a la cánula, si esto ocurriere, hay que practicar una colestomía. Otra de las complicaciones son las infecciones que se producen si quedara dentro del útero partes de la placenta o del feto. También la pérdida excesiva de sangre, producto de una extracción incompleta y según el grado de gravedad, pudiera ser necesario hacer una transfusión. Otro de los problemas es la infertilidad. De ordinario, la infertilidad es consecuencia de las infecciones, puesto que provocan en la matriz y las trompas de falopio una propensión a la formación de tejido cicatrizal que impide la fertilización. Otra de las consecuencias, sobre todo en la mujer que se ha hecho varios abortos en el primer trimestre, haciéndola incapaz de llevar a término un embarazo deseado, son los abortos espontáneos repetidos por debilitamiento del cuello. Hacia el final del primer trimestre, cuando ya la mujer lleva unos 3 meses sin menstruar, los huesos del feto, aunque todavía están flexibles, han adquirido mayor consistencia. Ya se han desarrollado también todos los órganos y el tejido muscular es más fuerte, de manera que el feto no puede pasar fácilmente por una cánula de succión. Por eso ahora es necesario cambiar el procedimiento. En esta etapa se usa una cureta, o sea, una especie de cucharilla cortante, que permite cortar y raspar pedazos mayores de tejido fetal dentro de la matriz. Este método se llama dilatación y raspado. En realidad es una modalidad de raspado por succión y suele alternarse con aquel para extraer los pedazos más pequeños del tejido fetal. Las complicaciones son las mismas que las del raspado por succión: sangramiento, perforación del útero e infecciones. Sin embargo, los riesgos son mayores, ya que los riesgos aumentan a medida que avanza el embarazo. En el segundo trimestre, tanto los huesos como los músculos, la columna y el cráneo se han endurecido más. Por lo tanto, el procedimiento tiene que ser más riguroso. En esta etapa del embarazo a veces se usa el procedimiento llamado dilatación y evacuación. La dilatación se logra con laminarias o algas pequeñas, como las cerillas, que se insertan en el cuello del útero 1 o 2 días antes del aborto. Para que la laminaria se hinche, se coloca una gasa empapada en una solución estéril contra el cuello. Soaked in a sterile solution is placed against the cervix to enable the laminaria to swell as they absorb the moisture. Vea cómo esta laminaria empapada en agua se ha dilatado mucho más que esta está seca. El médico inserta un manojo de laminarias, nunca menos de 50 o 100. La dilatación de las laminarias hace que se dilate el cuello. El día señalado para el aborto se dilata más con dilatadores de alto calibre. Primero se hace una succión para romper la fuente que rodea al feto y después, con los forceps, se tritura el feto. Primero se extraen las extremidades, luego la columna y por último el cráneo. Después puede hacerse una succión con cánulas esféricas grandes para extraer las partes residuales. A veces el ayudante presiona el abdomen sobre el útero para palpar los restos que pudiesen haber quedado y dirigir al médico hacia ellos.
Con el uso de los forceps y las cánulas grandes aumenta el riesgo de la perforación del útero, y como el médico tiene que hacer más fuerza, aumentan los riesgos que se mencionaron en el caso de la dilatación y raspado. Entre los 4 meses y medio y los 6 meses de embarazo, el feto continúa creciendo y fortaleciéndose, por lo que se hace más difícil sacarlo. En el segundo y tercer trimestres se practica el aborto por inyección salina o envenenamiento por sal, dado que el feto traga buches de líquido amniótico que le rodea. El médico le inyecta una solución alcalina al saco amniótico y al tragarla muere unas 2 horas después por deshidratación y hemorragia. La reacción química que produce la solución salina le quema la piel al feto. A la paciente se le administra Pitocin para inducirle el parto. Las contracciones comienzan entre las 24 y las 48 horas y la paciente expulsa el feto abortado. Este método pone a la mujer en peligro de envenenarse con la sal y por las muchas complicaciones que representa, se usa muy raras veces. Un método similar consiste en inyectarle prostaglandina al saco amniótico para inducir contracciones muy fuertes que provocan el aborto. La prostaglandina se emplea con menor frecuencia porque el feto puede nacer vivo. En la actualidad se usan otras opciones. En el segundo y tercer trimestres, los huesos y los músculos son más fuertes y no pueden partirse con facilidad. La técnica de la dilatación y extracción se popularizó a partir del decreto ejecutivo de 1993 del presidente Clinton, que autoriza las investigaciones con tejido fetal. El médico que practica el aborto puede ahora sacarle los órganos al feto y vendérselos legalmente a entidades dedicadas a la investigación. Los órganos para trasplantes tienen que sacarse mientras exista la circulación de sangre fresca. Por eso, en el caso de las víctimas de accidentes que hayan donado sus órganos, es necesario mantenerlas vivas con un respirador. En los abortos por dilatación y extracción, los órganos del feto se sacan antes de que se paralice el flujo sanguíneo. Este procedimiento comienza también con la dilatación del cuello durante 2 días. Cuando la paciente vuelve al tercer día, el médico localiza las extremidades del feto con ultrasonido. Usando los forceps y los dedos, tira del cuerpo del feto para sacarlo fuera de la vagina, menos la cabeza. Lo coloca contra su estómago y le hace una incisión en la espalda para extirparle el hígado, el páncreas, los pulmones, el corazón y los riñones. La circulación de la sangre continúa a través del cordón umbilical. Entonces el médico le succiona el cerebro, con lo que se descomprime el cráneo para que la cabeza pase sin dificultad por el cuello de la matriz. Al igual que con cualquier otro procedimiento quirúrgico, los riesgos que corre la mujer son sangramientos excesivos e infecciones. La mujer también sufre otros efectos secundarios de orden psicológico que hasta la actualidad no se han abordado. Espero que los datos médicos que hemos presentado durante nuestra exposición les hayan resultado útiles.